Buenas tardes, ¿qué tal? Eh, pues la vez pasada estuvimos hablando de estos conceptos del capítulo 10, ¿verdad? Homomorfismos entre grupos. Ese concepto de homomorfismo, ahí van a ver más adelante que realmente no es exclusivo de grupos. Fijan acá el capítulo 15, aparece otra vez homomorfismos, ¿verdad? Y de hecho es un concepto bien general que se puede aplicar a cualquier estructura algebraica. Aquí nosotros estamos enfocados en la estructura algebraica de grupos, ¿verdad? Entonces hablamos de homomorfismos de grupos, pero para la estructura algebraica que a uno le interese, uno puede definir homomorfismos de manera similar. Funciones que respetan las operaciones que tenga la estructura algebraica. Y de hecho, en ese sentido, las transformaciones lineales son homomorfismos entre espacios vectoriales, porque pues precisamente eso es lo que hacen, ¿verdad? Son funciones que preservan las operaciones entre los espacios vectoriales, ¿no? Eh, nos quedamos hablando de algunas de estas propiedades, ¿verdad? Les explicaba ahí más o menos cómo funcionaban algunas de las demostraciones de las mismas. No todas, ¿verdad? Algunas se las dejé que las lean. Aquí creo que es conveniente ver esta última propiedad. Fíjense lo que dice, si la función, bueno, la hipótesis aquí era que phi era un homomorfismo entre los grupos G y G barra, ¿verdad? Y H un subgrupo de G. Entonces, ¿qué más dice? Si phi es sobre y el núcleo es trivial, o sea, solo tiene la identidad, entonces la conclusión phi es un isomorfismo. En otras palabras, fíjense, homomorfismo ya lo tenemos, o sea, que preserva la operación, eso ya lo tenemos por ser homomorfismo. Me están dando como hipótesis que la función sea sobre también, ¿verdad? Y que el núcleo sea trivial. Entonces, ¿qué es lo que me falta para verificar que sea isomorfismo? Que la función sea 1 a 1. Entonces, básicamente, esta propiedad 9 se trata de comprobar que si el núcleo es trivial, solo tiene la identidad, entonces la función va a ser 1 a 1, ¿verdad? Y de hecho, pues seguramente es lo que dicen aquí. La propiedad 9 dice se sigue directamente de la propiedad 5. Porque aquí en la propiedad 5 dice si el tamaño del núcleo es n, en este caso particular, el tamaño, el orden, recuerden que este es un grupo, ¿verdad? Entonces podemos hablar de su orden, ¿verdad? Cantidad de elementos. El orden aquí sería 1, ¿verdad? Porque solo tiene la identidad. Si el orden es 1, entonces phi, aquí n valdría 1, ¿verdad? Entonces phi es una función 1 a 1. En general, lo que dice es si el núcleo es n, entonces la función es una función que hace que a n elementos le correspondan 1, ¿verdad? Eso se puede como visualizar en una figura que hacen por aquí. Déjenme ver en esta, creo que esta función sería una función que a cierta cantidad de elementos le está asociando uno en particular, ¿verdad? Entonces ya esta no es una función 1 a 1, es como el caso en R, ¿verdad? Que es donde nosotros más conocemos, como el caso de las parábolas, ¿verdad? Las parábolas son funciones que a la mayoría de puntos, ¿verdad? Le corresponden, a la mayoría de puntos aquí en el eje Y, le corresponden dos coordenadas en el eje X, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, uno diría que la parábola, excepto en el vértice, ¿verdad? Porque el vértice sí es un punto en el cual la coordenada y del vértice tiene una única coordenada en X asociada, ¿verdad? Pero para todos los demás puntos tiene dos coordenadas en X asociadas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, uno diría que las parábolas, ¿verdad? Son funciones que asocian dos puntos a uno, ¿verdad? A eso se refiere aquí cuando dice que la función es n to one, sería en inglés, n a 1, o sea que a n puntos le corresponden 1, nada más, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la parábola sería 2 a 1, excepto en el vértice, ¿verdad? Ahí en todos los demás puntos, a cada punto en el eje Y le corresponden dos puntos en el eje X, ¿verdad? En el caso de que n valga 1, pues sería 1 a 1, ¿verdad? Que es lo que conocemos como inyectividad, ¿verdad? Que la función sea inyectiva. Entonces observen que, en otras palabras, esta propiedad 9 me está diciendo cuando el núcleo sea trivial, la función va a ser inyectiva.
Eso, si recuerdan, en álgebra lineal había una propiedad que decía prácticamente lo mismo, ¿verdad? Si el núcleo de una transformación lineal era el espacio trivial cero, entonces la transformación lineal, ¿verdad? Iba a ser 1 a 1, ¿verdad? Noten que muchas de estas propiedades de homomorfismos son como análogas a esas propiedades de transformaciones lineales. Y eso tiene que ver con eso que les acabo de decir, ¿verdad? Que realmente las transformaciones lineales son los homomorfismos entre espacios vectoriales, ¿verdad? Ok, avancemos entonces a ver qué más hay en el capítulo. Eh, este tipo de párrafos que hacen entre teoremas, yo les recomiendo siempre que los lean porque normalmente hacen muchos comentarios relacionados con los teoremas, ¿verdad? Y de repente hay cosas que yo les digo acá, pero alguna cosa de repente importante se me escapa. Entonces les recomiendo siempre que hagan lectura de ese tipo de párrafos. Fíjense, este teorema dice, el caso especial dice de la propiedad 8 del teorema 10.2, veamos qué dice la propiedad 8. Si K barra dice es normal, entonces la imagen inversa de K barra también va a ser normal. Entonces aquí dice, esa propiedad en el caso particular en que K barra sea la identidad, es tan importante, dice que se maneja como aparte. Y fíjense lo que dice es, si phi es un homomorfismo de G en G barra, entonces el núcleo es un subgrupo normal de G, ¿verdad? ¿Por qué sería? Bueno, están tomando como K barra igual al grupo que solo tiene la identidad. Entonces aquí dice K barra, si K barra es un subgrupo normal de G, ese grupo trivial que solo tiene la identidad, pues como que trivialmente es normal, ¿verdad? Recuerden que cuando vimos eso de los grupos normales, les dije que eh, el grupo original, ¿verdad? Y el grupo trivial son como que subgrupos normales triviales, ¿verdad? En el caso del grupo que solo tiene la identidad, ¿qué pasa? Las coclases, si este le llamamos H, entonces las coclases, por ejemplo, coclase de G por H, ¿verdad? Pues realmente, ¿qué elementos va a tener? Va a tener los elementos de la forma G por H, donde H es un elemento de H. Pero H solo tiene la identidad. Entonces, aquí la única multiplicación o producto posible sería G por la identidad, ¿verdad? Entonces, la coclase de G solo va a tener un elemento, ¿verdad? Que va a ser, pues, precisamente G, ¿verdad? Entonces, las coclases ahí son como triviales en el sentido de que cada elemento del grupo original del que viene H, ¿verdad? Va a tener como coclase al singulete que solo tiene al elemento en particular, ¿no? Y el otro caso trivial era cuando el subgrupo que tenemos es todo el grupo, ¿verdad? Entonces las coclases eh, serían de esta manera, ¿verdad? Serían multiplicar este G por elementos de H, pero si H es todo G por la cerradura, ¿verdad? Del grupo, entonces realmente lo que me van a quedar son todos los elementos de G, ¿verdad? Eh, O sea, sería mejor escribirlo así, ¿verdad? Esta coclase de G contiene, escribir así, contiene a G, ¿verdad? Y esta, pues, recuerden que las coclases son subconjuntos de G, ¿verdad? Y entonces si uno contiene el otro y viceversa, pues al final es que son iguales realmente, ¿verdad? Bueno, entonces tengamos en mente, ¿verdad? Que siempre los núcleos van a ser subgrupos normales, ¿verdad? Aquí la conclusión es que, fíjense, la imagen inversa del subgrupo tal, ¿verdad? Es normal a G. ¿Cuál sería la imagen inversa del homomorfismo ese del subgrupo trivial que solo tiene la identidad, ¿verdad? Bueno, por definición, ¿verdad? Estos son los elementos. Recuerden que phi, voy a ponerlo aquí arriba, pequeño phi va de G a G barra, ¿verdad? Entonces la imagen inversa de un conjunto aquí es un conjunto que está en G, ¿verdad? Entonces son los elementos de G, ¿verdad? Tales que son preimágenes del único elemento que está aquí. O sea, tales que phi de G es igual a la identidad, ¿verdad? Pero si observan esta definición o este conjunto, esto coincide precisamente con la definición de el núcleo, ¿verdad? ¿Qué era el núcleo?
los elementos de G, tales que sus imágenes me dieran la identidad, ¿verdad? O sea que esto es el núcleo de phi, ¿verdad? Y por eso entonces el corolario ese, ¿verdad? El núcleo de phi es un subgrupo normal de G, ¿verdad? Noten que no hay condiciones, ¿verdad? La única es que phi sea un homomorfismo. Entonces, al tener un homomorfismo entre dos grupos, automáticamente yo estoy dando un subgrupo normal del grupo del dominio, ¿verdad? Y entonces, por lo mismo, va a tener sentido hablar del cociente con respecto a, a los núcleos siempre, ¿verdad? Ok, aquí hacen algunos ejemplos para ilustrar algunas de las ideas que están ahí en las propiedades esas, ¿verdad? Por ejemplo, eso de que hay funciones que no son 1 a 1. Esta, por ejemplo, dice que es un ejemplo de una función que es 4 a 1, ¿verdad? O sea que cada coordenada en y, digamos, de la función tiene 4 coordenadas en x asociadas a ella, ¿verdad? Aquí, esta que ejemplifica, bueno, aquí habla un poco de qué son imágenes inversas de algunos elementos. O sea, estos ejemplos ilustran esas propiedades que están ahí, ¿verdad? Quiero avanzar a estos teoremas que son bastante importantes en teoría de grupos y en general, como les digo, estamos hablando de teoría de grupos ahorita, ¿verdad? Pero si nos pasamos aquí a NIO, van a haber teoremas similares a estos relacionados con los homomorfismos de la estructura que uno esté estudiando, ¿verdad? Entonces, estos teoremas realmente son bien generales y aquí pues vamos a ver las versiones para grupos, pues, que son las que nos interesan, ¿verdad? Este es el teorema como principal y veamos lo que dice. Se le llama primer teorema de homomorfismo. Si se le llama primer teorema es porque hay otro, ¿verdad? Y de hecho, antes de ir a verlo y ver algunos ejemplos, que aquí sí creo que nos vamos a tener que detener más en lo que pasa aquí. A ver. Es que aquí creo que los otros teoremas, porque si hay un primero es que hay un segundo, ¿verdad? Esos otros teoremas creo que están como ejercicios por aquí. A ver. Aquí está. Segundo teorema de homomorfismo, ejercicio 41. Es otro teorema así parecido a ese que vamos a ver ahorita. Y fíjense que hay un tercero. Y si no me equivoco, hay un cuarto también, solo que es un poco menos famoso. Entonces, normalmente no solo se habla de esos tres teoremas de homomorfismo. Pero bueno, veamos el primero entonces, que es lo que dice acá. Sea phi un homomorfismo entre los grupos G y G barra. Entonces dice la función que va del cociente de G con el núcleo a la imagen de G. O sea, aquí conviene escribir eso, creo yo. Creo que aquí no le ponen nombre a esa otra función. Por aquí en la prueba dicen sea, llamémosla psi a esa otra función, ¿verdad? La letra griega psi. ¿De dónde a dónde va esta función? Va del cociente de G con el núcleo de phi. Cociente de G con el núcleo de phi. ¿A dónde va? A la imagen de G, dice. El dominio es la imagen de G. Esto es lo que nosotros normalmente le llamamos el rango de la función phi, ¿verdad? Dada por esto, o sea que a este elemento le asocia a este de acá, o sea la función lo que hace es que phi evaluada noten que los elementos del dominio son coclases, ¿verdad? Porque estamos en el cociente. Entonces aquí dice a la coclase de G con respecto al subgrupo, que es el núcleo, ¿no? Con respecto al subgrupo, la imagen es phi de G. Y fíjense, phi de G es un elemento de los que están aquí, ¿verdad? De hecho, la definición es precisamente los elementos de esta forma, ¿verdad? Ok. Esta función que hace, dice, es un isomorfismo. O sea, en otras palabras, el dominio de esta función es isomorfo al codominio de la función, ¿verdad? Y si son isomorfos, pues realmente este sería el rango de la función, ¿verdad? Y eso es lo que concluye, ¿verdad? Esta función es isomorfismo, en otras palabras, estos dos, ¿verdad? Son grupos isomorfos. Recuerden que parte de esas propiedades que estaban ahí era que si phi es un homomorfismo, entonces la imagen, ¿verdad? Phi de G también es un subgrupo, ¿verdad? Solo que este es un subgrupo del rango de la función, ¿verdad?
del codominio. Phi va de G en G barra, ¿verdad? Entonces este es un subgrupo de G barra, ¿verdad? Ok, veamos la prueba. Bueno, fíjense que la prueba es verificar directamente, como lo que me dicen es que esta función es un isomorfismo, entonces es verificar las tres propiedades que definen los homomorfismos, ¿verdad? Que sea una función, bueno, que sea una función para empezar. Fíjense que en este caso, vamos a ver si aquí comentan algo sobre eso. Sí, fíjense, para ver que está bien definida, ¿verdad? O sea que es independiente del representante que uno escoja para cada clase aquí, y que es 1 a 1, dices, eso se sigue directamente de la propiedad 5 del teorema 10.1. Bueno, vamos a verla, ¿no? Propiedad 5 del teorema 10.1. 5. Phi de A, dice, es igual a phi de B, sí, solo sí, o sea, en ambas direcciones, sí, la coclase de A es igual a la coclase de B. Entonces, ¿qué tendría que chequear uno para ver que esto es una función? Recuerden, ya les he dicho varias veces que para verificar que una correspondencia de esta es una función, es al revés que cuando uno verifica que, o quiere verificar que es 1 a 1, ¿verdad? Entonces, para verificar qué es una función, lo que hago es que igualo dos preimágenes, ¿verdad? Digamos, la imagen de un G1 igual a la imagen de un G2, ¿verdad? Y lo que quiero ver es que eso implica que las imágenes son iguales. O sea que phi de G1 es igual a phi de G2, que son las imágenes de estos elementos, ¿verdad? Pero fíjense que eso es una de las cosas que hizo esta propiedad, ¿verdad? Aquí lo único que le puse es G1 y G2 en vez de A y B. Y como es un sí, solo sí, funciona en ambas direcciones, ¿verdad? Esto implica esto y esto implica esto, ¿verdad? Entonces ahorita estamos usando, sería la de derecha a izquierda, ¿verdad? Que esto implica esto. Y estas clases son iguales, la imagen de A es igual a la imagen de B. Fíjense cuál es la única hipótesis aquí, que phi es un homomorfismo, ¿verdad? Y eso lo tenemos en ese otro teorema, ¿verdad? Entonces, esto implica, ¿verdad? Que esta función, sí, ¿verdad? Realmente, o más bien, ya le estamos diciendo función, pero realmente hasta aquí se está comprobando que es una función. En general es una relación, ¿verdad? Así como siempre les doy el ejemplo como los círculos, ¿verdad? En R2, ¿verdad? Que no son funciones, ¿verdad? Entonces, esta podría ser una de esas, ¿verdad? Que no necesariamente sea una función, pero bueno, aquí sí ya se está verificando que realmente sí es una función. Por eso aquí el libro siempre tiene cuidado de decir la correspondencia, normalmente es la palabra que utilizan, o el mapeo, dicen aquí. Aunque fíjense que el mapeo en inglés sí se utiliza como definición o como sinónimo más bien de función. Y más bien aquí entonces lo que dicen después, vamos a ver que está bien definida, ¿verdad? Hay una cuestión de ver cuáles son los términos que utiliza el autor normalmente cuando empieza a hablar en el prefacio o en los conceptos preliminares. Ahí dicen un mapping, ¿verdad? Un mapeo significa tal cosa en este libro, ¿verdad? Una función significa tal cosa, ¿verdad? Una correspondencia o una relación significa tal otra cosa y así, ¿no? Ok, entonces con esto se ve que es función y recuerden como esa propiedad que estaba ahí en el teorema anterior funcionaba en ambas direcciones, ¿verdad? Entonces puedo utilizarlo de acá para acá. Entonces utilizándolo de acá para acá sería lo que ocuparía para ver que la función es 1 a 1, ¿verdad? El hecho de que esto implique esto, eso implica también, ¿verdad? Que la función esta sí es 1 a 1, ¿verdad? De acá para acá implica que es 1 a 1. De acá para acá implica que realmente es una función, ¿verdad? Que está bien definida. ¿Qué falta entonces? Faltaría ver qué sobre, ¿verdad? Vamos que dicen aquí sobre ser sobre. De hecho, ni lo mencionan porque es lo que ha pasado varias veces, ¿verdad? Que cuando ya me dan la fórmula de la función, uno para preguntarse, ¿cómo sé que es sobre? Lo que hago es que tomo un elemento que esté aquí, ¿verdad? En el codominio y busco una preimagen aquí en el dominio. Pero aquí ya me están diciendo, ¿verdad? Este elemento está aquí y esta es una preimagen para él, ¿verdad? Entonces ya estuvo, no tengo que buscar más, ¿verdad? La función esa es sobre, la fórmula me lo dice como directamente, ¿verdad? Si uno lo quiere escribir, uno diría
sí es sobre, ¿verdad? Por definición, ¿verdad? O sea, la misma fórmula me está diciendo la preimagen de este elemento que está aquí, que es uno arbitrario de los que están aquí, es esta, ¿verdad? Que es uno de los que están acá, ¿no? ¿Qué falta? Verificar que la función preserva la operación, ¿verdad? Y esos son los cálculos que hacen aquí al final, ¿verdad? Si evaluada en un producto de dos coclases, ¿verdad? Coclase de X por coclase de Y, sería igual a, por definición del producto de coclases, sería la coclase del producto, ¿verdad? Coclase de X por coclase de Y, coclase de XY. Uso la fórmula, ¿verdad? La psi evaluada en la coclase de XY, ¿verdad? Psi evaluada en la coclase de G me da esto. Entonces, psi evaluada en la coclase de XY me daría phi de XY, ¿verdad? ¿Qué es lo que están poniendo aquí, verdad? Phi de XY. Como phi es un homomorfismo, preserva la operación. Phi de XY es lo mismo que phi de X por phi de Y. Y nuevamente utilizo la fórmula, ¿verdad? Phi de X es la imagen de la coclase de X, ¿verdad? Phi de Y es la imagen de la coclase de Y bajo esta otra función psi, ¿verdad? Así que preserva la operación, ¿verdad? La imagen de un producto de coclases es el producto de las imágenes por separado, ¿verdad? Entonces se preserva la operación, es 1 a 1, es sobre, está bien definida como función. Entonces es cierto que es un isomorfismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué se está diciendo aquí? Aquí hacen un diagrama que ilustra como bien interesante la situación. Tengo un homomorfismo originalmente de acá para acá, ¿verdad? A esta función, ¿cuál es esta? Gamma, ¿verdad? Gamma que va de G al cociente, se le llama función natural, fíjense aquí la definen, ¿verdad? Que lo que hace es que a un elemento del grupo G lo que le asocia es la coclase correspondiente aquí en el cociente, ¿verdad? Entonces, a esa le llaman aquí gamma, ¿verdad? Y de hecho se le llama mapeo natural entre el grupo y el cociente con respecto a un subgrupo, ¿verdad? Natural porque lo que hace es que a un elemento del grupo le asocia su coclase correspondiente, ¿verdad? En el cociente, como que no se rebusca, no se pone a pensar en nada, ¿verdad? Ok, entonces tengo el homomorfismo phi que va de G a phi de G. Definimos ahorita una función nueva que va del cociente a la imagen de G, ¿verdad? Y estamos diciendo, ¿verdad? Que esta función de acá es un isomorfismo, ¿verdad? Estos dos grupos acá son isomorfos, ¿verdad? Noten que acá uno podría hacer, como esta función va de acá para acá y esta función va de acá para acá, uno puede hacer la composición, ¿verdad? De estas dos funciones, ¿verdad? Es decir, una nueva función que tome un elemento de aquí, lo evalúo aquí primero, me da uno de acá y lo evalúo aquí primero y aquí después, ¿verdad? Y me da uno de acá, ¿verdad? O sea, la composición de esta psi con alfa, ¿verdad? Que por aquí la deben de escribir, aquí está, ¿verdad? Psi compuesta con alfa. Y entonces, lo que se está diciendo en ese teorema es que la composición de estas dos funciones es igual, ¿verdad? Como función a esta otra función que está aquí. O sea, esta noten que es como decir, tengo un camino extra para venir desde G hasta phi de G, que sería irme por aquí, como un camino más largo, ¿verdad? Pero ese camino realmente funciona exactamente igual que esta otra función, aunque se vea más largo. ¿Qué ventajas tiene entonces? Tiene que ver con lo que les había dicho antes, que el uso del cociente, ¿verdad? De un grupo con un subgrupo de él, tiene que ver con que uno puede obtener propiedades del grupo original a partir del cociente. Entonces uno dice, bueno, quiero averiguar tal cosa sobre el grupo original G, ¿verdad? No veo cómo, no veo qué hacer, me voy a ir al cociente, voy a ir a ver qué pasa aquí en el cociente. Y de repente encuentro algo aquí en el cociente, ¿verdad? Entonces saco una conclusión a partir del cociente, saco una conclusión sobre G. Y como G es isomorfo o más bien como este es isomorfo a este, entonces estamos diciendo que esa conclusión que saqué sobre este cociente también la puedo hacer sobre este de acá, ¿verdad? Y es como un paso intermedio, o sea, la idea de que esto sea útil es cuando de repente uno no puede encontrar nada aquí, uno no puede encontrar nada acá. Por ejemplo, de repente uno quisiera saber si estos dos son isomorfos.
y de repente no encuentro por dónde, ¿verdad? Voy a ver, me voy a ir al cociente, voy a ver qué pasa. Y ya sabemos que este es isomorfismo. Entonces, si yo verificara que este también es isomorfismo, entonces definitivamente la composición también y este también va a ser un isomorfismo, ¿verdad? Entonces, se utiliza de esa manera, es como un camino alternativo cuando uno quiere comprobar algo directamente en un grupo o algo sobre un homomorfismo. Bueno, el cociente me da una alternativa, como una posibilidad de, trate de ver qué pasa en el cociente y de repente ahí encuentra alguna información que va a ser útil para concluir algo sobre el grupo o sobre la imagen del grupo bajo el homomorfismo o de este homomorfismo así, ¿verdad? Y quizás lo más interesante de esta estructura es que, como les decía, ¿verdad? Esto de los homomorfismos se puede definir para otras estructuras algebraicas y esto va a funcionar exactamente igual. Lo único es que, por ejemplo, aquí hablan de anillos, ¿verdad? Que es otra estructura algebraica. Entonces aquí sí lo que habría que cambiar para que todo funcione es que este sea un homomorfismo entre anillos, ¿verdad? ¿Qué es un anillo? Bueno, es otra estructura algebraica, ¿verdad? Que ya no solo tiene una operación, sino que tiene dos. Si cambio en vez de anillos o grupos a transformaciones lineales, pues esto va a funcionar también, ¿verdad? Solo que cambiando en vez de que este sea un homomorfismo, ¿verdad? A que sea una transformación lineal. O que sea un homomorfismo de grupos, a que sea un homomorfismo entre espacios vectoriales, que como les decía es lo que nosotros llamamos transformación lineal, ¿no? Ok, entonces este diagrama como que da una idea bastante general bueno, ¿y cuál es el chiste, verdad, de tener estos teoremas aquí? Bueno, veamos, para verlo más claro, veamos algunos de estos ejemplos que muestran acá. Recuerde, veamos este ejemplo, que el grupo especial lineal de matrices de 2 por 2, ¿verdad? Con componentes reales estaba formada por las matrices con determinante igual a 1, ¿verdad? CAH dice las matrices en el grupo general lineal, que eran las matrices con determinante distinto de 0, pero tales que el determinante es 1 o menos 1. De hecho, si recuerdan, en algún momento nos había aparecido este grupo anteriormente, ¿verdad? Creo que como núcleo de un homomorfismo, me parece. Entonces dice la función que a la matriz A le asigna el determinante de A, ¿verdad? Que tiene como dominio matrices de 2 por 2, con determinante distinto de 0, y como codominio, ¿verdad? Reales distintos de 0, ¿verdad? Que son los resultados posibles que me pueden dar aquí en el determinante, puesto que solo estoy considerando, ¿verdad? Matrices con determinante distinto de 0. Como esto es un homomorfismo, y lo habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Como parte de los ejemplos de homomorfismo. Entonces, además, vimos que el núcleo de ese homomorfismo era precisamente este grupo especial lineal, ¿verdad? Entonces, utilizando lo que dice el teorema, ¿verdad? El cociente del grupo original, que aquí sería el grupo este de matrices, ¿verdad? GL2, ¿verdad? Con el núcleo del homomorfismo que usted tenga, ¿verdad? En este caso el núcleo, como les digo, lo vimos en un ejemplo anterior, que era este, ¿verdad? Grupo especial lineal. Entonces, este cociente va a ser isomorfo a la imagen del homomorfismo, ¿verdad? Y si recuerdan, habíamos dicho que este homomorfismo, esta función, era sobre, ¿verdad? O sea, tomo cualquier real, les había dicho, ¿verdad? Para que hagan memoria. Tomo cualquier real y entonces yo puedo encontrar cualquier matriz, ¿verdad? O puedo encontrar una matriz siempre que tenga como determinante a ese real que escogí, ¿verdad? Distinto de 0, ¿verdad? Porque solo estamos trabajando con determinante distinto de 0. Entonces la conclusión directa del teorema es que el cociente entre estos dos grupos de matrices es isomorfo, o sea, funciona exactamente igual a cómo funcionan los reales distintos de 0. Y que con eso, bueno, que uno dice, ok, este grupo cociente de matrices seguramente es un poco complicado de trabajar, ¿verdad? Las coclases van a ser coclases, subconjuntos formados por matrices, ¿verdad? Y hay que estar viendo esas condiciones sobre los determinantes, ¿verdad? Entonces probablemente sea un poco feo trabajar aquí. Pero estamos diciendo, no, realmente ese grupo va a funcionar exactamente igual que los reales distintos de 0 con respecto al producto. O sea, es que realmente es bastante simple la estructura de este cociente, pero que de repente, a la hora de uno
querer ir a ver cómo son sus elementos, ver algunas propiedades, quizás uno al ojo no observe eso, ¿verdad? Veo que realmente las coclases aquí funcionan de tal manera que funcionan exactamente igual como los reales distintos de cero, ¿verdad? Y eso es lo que me está diciendo el teorema, que es una conclusión que, como les digo, al ojo quizás uno no la podía de repente hacer, ¿verdad? Y además dice la función phi de A, ¿verdad? Igual al determinante de A al cuadrado, ¿verdad? Que va de siempre las matrices con determinante distinto de cero a los reales positivos ahora, ¿verdad? Eh, puesto que por como está definida, determinante al cuadrado, pues esto siempre me va a dar positivo, ¿verdad? Y entonces esta función, ¿verdad? Sobre también tomo un real de estos acá, puedo encontrar una matriz que tenga ese real, ¿verdad? Como determinante. Y entonces, esta, pues habría que verificarlo, ¿verdad? Que realmente es un homomorfismo, ¿verdad? Y que es sobre, ¿verdad? Aquí ya lo están diciendo directamente. Entonces, aplicando el teorema, lo que estaríamos diciendo es que el dominio, que sería este, ¿verdad? Cociente con el núcleo de este homomorfismo. De hecho, creo que lo vimos como ejemplo también, ¿verdad? Que el núcleo de este serían las matrices A, ¿verdad? Tales que el determinante al cuadrado es igual a 1, que es la identidad de los reales positivos, ¿verdad? Pero si el determinante al cuadrado es 1, eso implica que el determinante de A puede ser 1 o menos 1, ¿verdad? O sea que el núcleo estaría formado por este subgrupo. Entonces el cociente, nuevamente, de esas matrices con ese subgrupo, de repente, nuevamente, la estructura puede ser un poco fea de ver ahí, ¿verdad? Pero aquí está diciendo, no, la verdad va a ser bien simple, va a ser isomorfo a los reales positivos con respecto a la multiplicación. O sea, en otras palabras, estos dos grupos, estos dos cocientes son bastante simples y de hecho bastante conocidos, ¿verdad? Reales distintos de cero y reales positivos. Cosa que de otra manera pues pudo haber sido difícil de visualizar, especialmente porque estos grupos tienen infinitos elementos, ¿verdad? Entonces eso lo hace todavía más complicado de ver cómo van a ser las coclases ahí, ¿verdad? De hecho, les recomiendo intentar ver cómo son las coclases de este cociente, similar a como hacíamos, por ejemplo, cuando teníamos, qué sé yo, Z6 y agarrábamos un subgrupo tal, ¿verdad? Y decíamos, la coclase va a estar la coclase del cero, ¿verdad? Y va a estar la coclase de 1 y no sé qué. Entonces, tratar de repetir eso que hicimos ahí, en vez del Z6, ¿verdad? Poner SGL2R, ¿verdad? Y en vez del subgrupo, poner SL2R, ¿verdad? Entonces uno vendría y diría, ok, ¿cuántas coclases hay aquí? Para empezar, no sé, porque este grupo es infinito y este también, ¿verdad? Entonces no funciona aquella fórmula de que la cantidad de coclases va a ser el orden de este entre el orden de este. Si son infinitos, ¿verdad? Entonces no funciona esto, ¿verdad? Seguramente en el cociente van a haber infinitas coclases también. Y de hecho, aquí ya lo estamos afirmando, porque si estos dos son isomorfos, entonces estamos diciendo que la cantidad de elementos aquí es igual a la cantidad de elementos aquí, ¿verdad? O sea, habrían casi tantos como reales, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo sería una coclase, por ejemplo? Voy a ver cuál es la coclase de la matriz identidad de 2 por 2, ¿verdad? Bueno, entonces, si para no estarlo escribiendo, uno le podría poner a este H, ¿verdad? Entonces, la coclase de este elemento en símbolo sería así, ¿verdad? ¿Cómo está determinada? Por multiplicar la identidad, ¿verdad? Por los elementos que están aquí. De hecho, habíamos dicho antes, ¿verdad? Que siempre la coclase de la entidad iba a ser el subgrupo, ¿verdad? Esa es como la más fácil de calcular. Agarro cualquier otra matriz que tenga determinante distinto de cero. Cualquiera, ¿verdad? Digamos, qué sé yo, eh, esta, ¿verdad? Para que me quede distinto de cero. Entonces yo quiero ver la coclase de esta matriz. Bueno, fíjense que es un poco complicado de decir porque diríamos, este conjunto va a estar formado por matrices que van a ser de esta forma. La matriz que puse aquí por una de las que están aquí, que son matrices que tienen la propiedad que el determinante es 1, ¿verdad? Entonces, de repente lo más que podríamos decir es, le voy a poner aquí A, B, C, D, ¿verdad? Pero de tal manera que el determinante de esta matriz, ¿verdad? A por D menos B por C sea igual a 1, ¿verdad?
Entonces, ¿qué podría hacer? Podría hacer esta multiplicación y me va a quedar una forma ahí de una matriz, pero observen que no es tan simple como aquí que decíamos, de repente vamos a hacer con múltiplos de 3 y ya después ya no, se van repitiendo. Esos tipos de patrones que se daban en estos grupos, ya es bien difícil de identificarlos aquí, ¿verdad? De repente sea algo como que, esta matriz tiene determinante -2, esta matriz tiene determinante 1, entonces el determinante del producto sería -2, ¿verdad? Y quizás, no estoy seguro, habría que ir a verificar, esto esté formado por las matrices A, ¿verdad? Que están aquí en GL2, lo voy a llamar G solo para no escribirlo todo, tal es que el determinante sea 2, o -2G, ¿verdad? 1 por -1, -1, -1, -2. Eh, quizás sean estas, no sé, ¿verdad? Habría que verificarlo, ¿verdad? Que esta coclase, o sea, que una matriz que tiene determinante -2 no va a estar en ninguna otra coclase, ¿verdad? Quizás sea así, ¿verdad? No estoy seguro. De repente en algún momento hice yo este ejercicio como para concluir eso, ¿verdad? Pero no recuerdo, ¿verdad? No estoy seguro. O sea, de repente ese cociente se puede formar por las matrices que tienen como determinante algún número distinto de cero, ¿verdad? Y eso pues sí tiene que ver con esa conclusión que hacen aquí, ¿verdad? El cociente de estos dos va a estar formado o va a ser idéntico a los reales distintos de cero, ¿verdad? Con respecto a la multiplicación. Pero vean que ponerse a trabajar con este cociente es una cuestión ahí un poco enredada, ¿verdad? Entonces, al concluir esto, uno dice, bueno, ¿para qué me voy a ir a enredar si ya sé que ese grupo va a ser idéntico a los reales distintos de cero, ¿verdad? Que es una conclusión que así al ojo, ¿verdad? Al ver un poco de trabajo aquí, es bien difícil que a uno se le ocurra, ¿verdad? Ok, fíjense, vamos a ver, dice, este es un corolario, si phi es un homomorfismo. Aquí lo único diferente es que el grupo este G es finito, ¿verdad? Es lo único diferente. Entonces dice, el orden de phi de G, que es un subgrupo de G barra, dice, divide tanto a G como a G barra, ¿verdad? ¿Por qué? De hecho aquí, así como está escrito, pareciera que el único que es finito es G, ¿verdad? Pero para que tenga sentido decir que el orden de phi de G, que es un subgrupo de G barra, divida a G barra, pues este también tiene que ser finito, ¿verdad? O sea, ambos son finitos. Por lo menos para que tenga sentido decir el orden de este divide a ambos, ¿verdad? Entonces ambos tienen que ser finitos, ¿no? Y entonces, ¿por qué es cierto esto? Bueno, una es evidente, o más bien es por el teorema de Lagrange, ¿verdad? Este es un subgrupo de G barra. Entonces el teorema de Lagrange me dice el orden de un subgrupo divide al orden del grupo, ¿verdad? ¿Por qué tiene que dividir a G? Bueno, porque em, por el teorema, ¿verdad? Porque me dice, estos dos van a ser isomorfos, o sea, entre otros, van a tener la misma cantidad de elementos. Si estamos trabajando en un grupo finito, entonces el orden del cociente sí lo podemos calcular, ¿verdad? Y va a ser el orden de G entre el orden del núcleo, ¿verdad? Ese orden del núcleo lo paso a multiplicar aquí, ¿verdad? Y estaría diciendo, phi de G es cierto que es un divisor el orden de phi de G sería un divisor de el orden de G, ¿verdad? Vamos a ver qué más. Esto ya lo habíamos hablado anteriormente. Aquí creo que solo da una alternativa. De hecho, esto nosotros lo hicimos, que el cociente de los enteros con los múltiplos de algún entero, ¿verdad? Iba a ser isomorfo a Zn. Lo hicimos aquí en el capítulo del grupo cociente. Aquí da una alternativa, que si se define una función, ¿verdad? Y se utiliza el teorema este, ¿verdad? Que tenemos, también se puede concluir lo mismo, ¿verdad? Este es un poco largo, me lo voy a saltar. Se los dejo ahí siempre que lo lean. Veamos este es un ejemplo, pero realmente es un teorema lo que dice. Y la conclusión que hace es que el cociente de... pero fíjense que estos grupos, no recuerdo si nosotros los definimos. De hecho, creo que el normalizador, creo que no está en ningún capítulo, sino que está como un ejercicio en alguna parte.
Y este es el centralizador, si no me equivoco también. Lo que sí definimos fue el centralizador de un elemento, ¿verdad? Algo como CDA. Estos están definidos de forma similar, pero bueno, como no vimos las definiciones concretamente ahí, me voy a estar ahí un poco queriendo explicar las definiciones. Pero si no me equivoco, aquí en el capítulo de, ¿cuál fue? Yo creo que fue el de subgrupos. Cuando vimos el centro, lo que sí se definió fue el centralizador de un elemento, ¿verdad? Estos grupos son parecidos, ¿verdad? Pero bueno, no los hemos trabajado, entonces no me voy a meter ahí. Veamos este es un poco largo lo que dice. Pero utiliza eso anterior. Bueno, tomémoslo como un hecho, que ya sabemos que esto pasa. Pero espérenme, porque si hay que entender qué significa, entonces en nada estamos. Mm, sí, no, hay que entender qué significan estos grupos para entender este de aquí, ¿verdad? Déjeme buscar la palabra esta normalizador para saber exactamente dónde fue la primera vez que apareció. Normalizador. Porque aquí dice, recuerde que... Déjame ver dónde estaba eso. Sí, normalizador. A ver, la primera vez. No, aquí lo manda bien adelante, más bien. Es que está buscando todavía. Normalizador, bien, al final, al final. Mm, Déjenme ver si es que porque estoy ahí buscando es que me manda para el final nada más. Pues no. Normalizers. Al final. Y ahí donde estábamos otra vez. Qué raro. O sea que pareciera que aquí es la primera vez que lo mencionan. Entonces está raro que digan recuerde que, ¿verdad? Si no lo ha mencionado. Déjenme ir aquí, a donde se definió el centro. Aquí es lo que les decía, ¿verdad? Aquí se definió el centralizador y seguramente en los ejercicios, y aquí no se habla nada de eso, pues de repente aquí en los ejercicios es que pueden hablar de esos que están ahí. Déjenme ver así solo rápidamente para no hablar así al aire. Y aquí está, fíjense. Centralizador, CDH, y el normalizador, pues esperaría que estuviera por aquí también. Hay que buscar una N. Pues no lo veo. O sea que quizás ahí dicen, recuerde que tal vez porque sí se definió el centralizador, pero no ese normalizador, ¿verdad? Bueno, entonces eso fíjense que pues no era parte del contenido, sino que era un ejercicio, entonces no nos vamos a meter ahí porque entonces nos vamos a estar buen rato. Aunque fíjense que la conclusión que hace ahí es bastante interesante, pero bueno, ni modo. Este otro teorema, fíjense que lo que dice es que eso de que el núcleo siempre es un subgrupo normal, de cierta forma funciona también al revés, en el sentido de que cualquier subgrupo normal va a ser el núcleo de algún homomorfismo. Eso es lo que dice este teorema. Y la demostración es corta porque lo único que dicen es, el homomorfismo va a ser tal, ¿verdad? Y de hecho aquí lo dicen en el mismo teorema, en el enunciado. En particular, un subgrupo normal es el núcleo del homomorfismo que manda G a la coclase de G, que era el que se llamó ahí anteriormente homomorfismo natural, ¿verdad? En el diagramita este que estábamos viendo hace un rato, ¿verdad? Este de aquí. Entonces, pues ahí creo que no es necesario meternos ahí a la prueba. Eso es de verificar que es cierto, ¿verdad? Que si yo tengo un subgrupo normal, entonces esta función va a tener como núcleo precisamente a ese subgrupo normal, ¿no? Este tipo de párrafos son los que les digo, ¿verdad? Que es importante leerlos porque muchas veces dan datos ahí bastante interesantes. Me voy a meter aquí, ¿verdad? Creo que si no hay conceptos que sean extraños, que no lo hayamos visto antes. Veamos qué dicen acá. Suponga, dice que nos piden encontrar un grupo infinito que sea la unión de tres subgrupos propios. O sea, la idea es que yo
comience con un grupo cualquiera, encuentre 3 subgrupos de él y que entonces con esos 3 subgrupos haga la unión y me quede un grupo infinito. No, más bien es un grupo infinito que sea exactamente la unión de 3 subgrupos propios, ¿no? Sí, así es como dice, pero suena un poco raro, ¿verdad? Un grupo infinito que sea la unión de 3 subgrupos propios. Me estoy poniendo a pensar en, por ejemplo, para entender el enunciado ahí, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, si el grupo con el que partimos es los enteros, uno podría decir, los enteros lo podríamos escribir como unión de subgrupos propios de la siguiente manera. Los múltiplos de 2 unido con los múltiplos de 3, ¿verdad? Unido con los múltiplos de, qué sé yo. Fíjense que no sería necesario poner los múltiplos de 4, porque todo múltiplo de 4 es un múltiplo de 2, ¿verdad? Los múltiplos de 5 sí, porque no están incluidos acá ni acá. Y seguiríamos así, ¿verdad? Poniendo todos los múltiplos de un primo, ¿verdad? Para todo primo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Esta unión sería infinita, ¿verdad? Porque ya sabemos que hay infinitos primos. Entonces estamos diciendo que los enteros es la unión de una cantidad infinita, ¿verdad? De subgrupos de él, pero que son propios, ¿verdad? O sea, que no va incluido él, porque si aquí fuera él, pues automáticamente esta igualdad va a ser verdadera, ¿verdad? Pensemos en otro caso de los grupos conocidos, si fuera algo como qué sé yo, Z4, por ejemplo, que es un grupo pequeño, ¿no? ¿Qué subgrupos tiene Z4? Bueno, tiene al subgrupo trivial, tiene al grupo generado por 2, ¿verdad? 0 y 2, porque 2 más 2 es 4, ¿verdad? Y ahí se queda. El generado por 1 es el mismo, ¿verdad? Recuerden que como este es un grupo cíclico, todos los subgrupos de él van a ser cíclicos, ¿verdad? Y solo tiene uno por cada divisor. Entonces aquí tenemos el de el divisor 1, ¿verdad? El que tiene orden 1, el que tiene orden 2, y pues ya solo falta entonces el que tiene orden 4. Pero fíjense, de estos, los que son propios son estos dos, ¿verdad? Y si hacemos la unión de estos dos, no me da todo Z4. Entonces, este grupo yo no lo puedo escribir como la unión de subgrupos de él mismo, pero de tal manera que sean subgrupos propios, ¿verdad? Cuando dice propio es que no puede ser el mismo, porque si no, pues como les digo, va a ser trivial que la unión va a ser verdadera. Entonces viendo eso, noten que está interesante la pregunta. Supongamos que nos preguntan, encuentre un grupo infinito que sea la unión de 3 subgrupos propios de él mismo, ¿verdad? Bueno, dice, en vez de ponernos a hacer esto directamente, como estoy queriendo hacer aquí, ¿verdad? Voy a pensar en unos cuantos, ya veo que se enreda la cosa, ¿verdad? Aquí sí funciona, pero con una cantidad infinita. Aquí me piden que solo sean 3, ¿verdad? Bueno, dice, vamos a hacer el problema más fácil, dice, encontrando un grupo finito que sea la unión de 3 subgrupos propios, ¿verdad? O sea, comenzamos con el caso finito para ver si podemos encontrar una idea, por lo menos, ¿verdad? Para ver si podemos encontrar uno infinito, ¿no? Bueno, dice, como ningún grupo cíclico puede ser la unión de sus grupos propios, ¿verdad? Como vimos aquí, por ejemplo, con este grupo cíclico, no puede ser que sea la unión de sus grupos propios, ¿verdad? Porque en los cíclicos, los subgrupos todos van a tener como orden un divisor de él, ¿verdad? Entonces, la unión nunca va a incluir como no puede estar el mismo, siempre va a dejar por fuera algo ahí, ¿verdad? Eh, bueno, entonces dice, el candidato más pequeño debe ser un grupo que no sea cíclico, ¿verdad? De orden 4 lo se toma para que sea pequeño, ¿verdad? Como U8 dice. Recuerden que U8 era los relativamente primos con 8, ¿verdad? 1, 3, ¿verdad? 5 y 7, ¿verdad? Y la operación era multiplicación módulo 8, ¿no? Ok, dice. Veamos que U8, dice, es la unión de estos tres. Bueno, 1 con 3, dice.
está diciendo que esto es igual a 1,3, 1,5, 1,7, ¿no? Unión. Unión con 1,7. Es cierto, ¿verdad? La unión de estos tres conjuntos es este de aquí. ¿Son estos subgrupos? Bueno, veamos. 3 por 3 es 9, módulo 8 es 1. Ah, sí, ¿verdad? Entonces, este es cerrado, ¿verdad? Este será cerrado, 5 por 5, 25, módulo 8, ¿verdad? 1 también. Ah, sí, es cierto, cerrado, ¿verdad? 7 al cuadrado, 49, ¿verdad? Módulo 8, 1 también, ¿verdad? Porque 6 por 8, 48, ¿verdad? Me sobra 1. Ah, entonces sí, es cierto, estos tres son subgrupos de U8, ¿verdad? Porque son cerrados, ¿verdad? Cuando son finitos, recuerden, los subconjuntos con verificar que son cerrados es suficiente para decir que son subgrupos. Ah, ok, entonces ya tenemos, si la pregunta fuera solo, deme un ejemplo de un grupo que se puede escribir como unión de tres subgrupos propios, aquí tendríamos, ¿verdad? Pero me dice, queremos que sea infinito el grupo. Ah, ok, dice, por lo menos ya encontramos un caso finito. Ah, bueno, dice, todo lo que tenemos que hacer es pensar, dice, en un grupo infinito que tenga a U8 como imagen homomorfa. Eso a lo que se refiere es que tengamos un homomorfismo phi de, podríamos verlo así, de U8, ¿verdad? A algún otro grupo, llamémoslo G, ¿verdad? De tal manera que dentro de este grupo, ¿verdad? Va a estar la imagen de este, ¿verdad? Entonces, es lo que les había explicado antes con un diagrama, ¿verdad? Si represento U8, ¿verdad? Con este diagrama, así como queriendo hacer un como diagrama de Venn, y este grupo G así, ¿verdad? Entonces, este U8, ¿verdad? Va a ser como incrustado de cierta manera mediante esa función aquí dentro de G, ¿verdad? Y el conjunto de imágenes, ¿verdad? Que es a lo que le llamamos phi de G, en este caso sería phi de U8, ¿verdad? Es un subgrupo, ya vimos, del codominio, ¿verdad? Entonces, a esto es lo que le llaman ahí imagen homomorfa de este grupo dentro de otro, ¿verdad? Ah, bueno, entonces, claramente dice la función que va de U8 producto cartesiano. Recuerden que al final esto nos quedamos con que iba a ser prácticamente el producto cartesiano, ¿verdad? U8 producto cartesiano con los enteros a U8, escribámosla para que se vea más claro. Llamémosle phi otra vez, que va de U8, U8, bueno, ya lo borré, U8 producto cartesiano, que bueno, aquí se denota así, con los enteros, ¿verdad? Y tiene como codominio U8 también, dice. O sea que aquí lo están haciendo como al revés, ¿verdad? Están poniendo U8 acá como codominio, ¿no? Esa función dice, dada por la imagen de A, B es igual a A, ¿verdad? Recuerden que como este es un producto cartesiano, tiene como elementos pareja, ¿verdad? Donde la primera coordenada es un elemento de aquí y la segunda coordenada es un elemento de acá. ¿Qué hace la función? Dice, lo que hace es que le asocia a esta pareja la primera coordenada, ¿no? Y dicen, esta función, dice, claramente es una función que cumple con lo que queríamos, que lo que hace es que, solo que al revés, ¿verdad? Tendríamos U8 acá y entonces la imagen inversa de este, ¿verdad? Que es el codominio, sería un subgrupo de acá, del dominio. Entonces estaría como al revés el diagrama, ¿verdad? Aquí estaría U8, ¿verdad? Aquí estaría el grupo este más grande. Noten que este es infinito, ¿verdad? Porque el producto cartesiano de... Aquí solo hay 4 elementos, 4 posibilidades para la primera coordenada, pero los enteros son infinitos, ¿verdad? Hay infinitas posibilidades para la segunda coordenada, ¿no? Entonces este grupo definitivamente es más grande que este, ¿no? Y entonces, por el teorema ese de propiedades que vimos, ¿verdad? La imagen inversa, ¿verdad? De este grupo, aquí atrás, ¿verdad? Va a ser un subgrupo de este grupo grande, ¿verdad? Este es lo que denotamos como imagen inversa, en este caso del codominio, ¿verdad? De U8, ¿no? Y esto vimos ahí que era un subgrupo del dominio de la función, ¿no? Ah, bueno, dice, de tal manera entonces que U8, ¿verdad? Producto cartesiano con los enteros es la unión de los subgrupos propios, imagen inversa de H, imagen inversa de K, imagen inversa de L, que así le llamaron a estos tres, ¿verdad?
O sea, ya vimos aquí que este se podía descomponer como el que llaman ahí, ¿cómo es? H, K y L, ¿verdad? Este sería H, ¿verdad? Este sería K y este sería L. Entonces, este se puede escribir, o sea, de cierta forma como que se puede, bueno, no necesariamente particionar, ¿verdad? Porque tienen al uno como elemento en común, entonces no necesariamente tiene que ser así como una partición. O sea, más bien tienen una intersección en común ahí, ¿verdad? Los tres. Eh, qué sé yo, algo así. Y entonces lo que hacemos es que no tomamos la imagen inversa de todo el grupo, sino la imagen inversa de cada uno de los pedacitos esos, ¿verdad? Tomo la imagen inversa de, digamos que este es el que se llamó ahí H, ¿verdad? Y entonces tomo la imagen inversa de este, ¿verdad? Ese se va a venir por aquí, va a ser un subconjunto de este de acá, ¿verdad? Y además va a ser un subgrupo de este de acá. ¿Cómo van a ser sus elementos? Lo más seguro es que los elementos sean tales que la primera coordenada sea un elemento de aquí y la segunda coordenada sea cualquier entero, ¿verdad? Entonces va a tener una cantidad infinita de elementos. Y además, por propiedades de teoría de conjunto, ¿verdad? La unión de esas tres imágenes inversas va a ser el grupo este original. ¿Por qué? Porque estos dos grupos se van a comportar exactamente igual, ¿verdad? O sea, si este funciona de esa manera, que se puede dividir como unión de tres subgrupos propios, entonces este también. Y se logró que, como este tiene infinitos elementos, ¿verdad? Entonces, seguramente, o no seguramente, los subgrupos con seguridad van a tener infinitos elementos también, porque cualquier subgrupo de los enteros, salvo el trivial, ¿verdad? Que solo tiene la identidad, va a tener infinitos elementos, así como los múltiplos de 3, ¿verdad? Múltiplos de 5, todos esos tienen infinitos elementos, ¿verdad? Y entonces estos subgrupos aquí, ¿verdad? Van a tener unas propiedades similares, ¿verdad? Van a ser subgrupos que van a tener infinitos elementos y además la unión de esos tres, ¿verdad? De esas tres imágenes inversas va a ser toda esta de aquí, ¿verdad? Que es un subgrupo también. Entonces, fíjense, por cómo estaba planteada la pregunta, parece que así, solo como tanteando, ¿verdad? Como queriendo inventar, estaba como difícil de responder, ¿verdad? Encontrar un grupo infinito que se pudiera escribir así, ¿verdad? Como unión de tres subgrupos de él propios, ¿verdad? Pero bueno, sí lo podemos hacer en un caso finito, ¿verdad? ¿Verdad? Y ahora construimos un homomorfismo, ¿verdad? De manera que uno de los dos, ¿verdad? Sea el grupo en el cual ya sabemos que aquí, este sí cumple con esa propiedad que me ponían, que me pedían. Este es la propiedad que tiene es que es infinito, ¿verdad? Entonces sus grupos, a menos que sean triviales, ¿verdad? También van a ser infinitos también. Y entonces las imágenes o imágenes inversas, por como está hecho aquí, se pudo hacer al revés si se ponen a pensar, ¿verdad? Y en vez de hacer imágenes inversas, hacer imágenes como lo había planteado aquí, ¿verdad? Eh, y las propiedades pues iban a funcionar de manera similar, ¿verdad? Entonces, esos grupos así como queriéndolas inventar, ¿verdad? Que cumplieran esas propiedades, estaba complicado. Pero lo hacemos entonces en un grupo que es conocido, ¿verdad? O por lo menos que es más simple de trabajar, como U8. Vemos que este sí cumple la propiedad, construyo un homomorfismo, ¿verdad? Y la imagen inversa de los subgrupos que tenga este, yo ya sé que también son grupos y que tienen propiedades similares, ¿verdad? Pero en este caso cumplen con lo que me piden, que es que sean grupos infinitos, ¿verdad? Y fíjense que combinando este concepto de producto cartesiano con estos conceptos sobre homomorfismos, pues se logra fácil una pregunta que así de entrada parecía que estaba complicada, ¿verdad? Así que fíjense que realmente los homomorfismos dan técnicas, de hecho, tanto de lo sencillo que se pueda considerar esto, a cosas que son súper avanzadas. O sea, traten de googlear algún como artículo científico que esté relacionado con homomorfismos de grupos. Y van a ver que hay unas cosas que uno pues ni leerlas puede, ¿verdad? Porque ya están súper especializadas. Entonces, los homomorfismos se consideran como herramientas fundamentales en cualquier teoría relacionada con estructura algebraica. No solo en grupos, no solo en anillos, no solo en espacios vectoriales, sino con cualquier estructura algebraica que se tenga.
Y se utilizan más o menos en esta línea, ¿verdad? Que uno tal vez tiene planteado un problema que en general se escucha complicado. Uno trabaja con lo que uno conoce, que son grupos así, ¿verdad? O estos, uno ya los conoce bastante, y trata de definir un homomorfismo entre ese grupo y otro que quizás no sea tan conocido como este, aunque este la verdad sí es conocido también, o sea, U8 se conoce bastante, los esteros se conoce bastante. El producto cartesiano entre los dos, pues no va a ser muy complicado de visualizar tampoco. Pero por lo menos en este caso cumple el requisito de que este es infinito. Y entonces, como las imágenes y las imágenes inversas, ¿verdad? Entre ellos van a funcionar igual. Entonces, esos grupos van a tener por lo menos esas propiedades requeridas, ¿verdad? No van a ser isomorfos porque no tienen la misma cantidad de elementos, pero van a tener propiedades que se necesiten. En este caso, lo que se ocupaba es que la unión de los tres me dieran todo el grupo, ¿verdad? Entonces, todo el grupo sería este, ¿verdad? La imagen inversa de U8. Eh, si uno lo quisiera describir, ¿verdad? Tendría que ver exactamente cómo funciona aquí la función. Por ejemplo, agarrar h, ¿verdad? Que era 1 ¿con qué? Con 3, creo, ¿verdad? Entonces, hago la imagen inversa de h bajo la definición de la función, ¿verdad? Uno podría venir y decir, voy a hacer la imagen inversa de h. Uso la definición que va a ser esto, ¿verdad? Van a ser los elementos que están aquí en el dominio, ¿verdad? Son los, pues llamémosle ya que son parejas A, B, que están aquí. Lo voy a llamar a este G para no escribirlo todo. Como que este G, que están en G, ¿verdad? Y tales que son preimágenes, ¿verdad? De estos elementos de aquí. O sea, tales que phi de A, B es igual, ya sea a 1, ¿verdad? O a 3. Entonces uno utiliza la definición. ¿Qué elementos van a haber ahí para que me quede 1 o 3? La función esta lo que hace es que lo que me regresa solo es la segunda coordenada. Entonces uno puede describir bien, ¿verdad? Y decir, van a ser las parejas A, B, ¿verdad? Que están en G, tales que la primera coordenada, ¿verdad? Que es esto de aquí, ¿verdad? Phi de A, B es A. Entonces phi de A, B lo pongo en vez de phi de A, B, pongo A. Y entonces van a ser tales que A es 1 o 3. Entonces aquí uno ya tiene bien descrito el grupo, ¿verdad? Porque van a ser parejas cuya primera coordenada es 1, la segunda es cualquier entero, ¿verdad? Y la segunda coordenada es 3, la primera coordenada 3 y siempre la segunda cualquier entero. O sea que aquí ya estamos describiendo bien, ¿verdad? Cómo funciona este grupo, ¿verdad? ¿Cuántos elementos tiene? Infinitos, porque este B puede ser cualquier entero, ¿verdad? Entonces hay infinitos elementos aquí. Se hace lo mismo con el K, se hace lo mismo con el L, y entonces el grupo que es la unión de esos tres va a ser este, ¿verdad? La imagen inversa de todo U8, ¿verdad? Y de hecho, para eso no se ocupa teoría de grupos, eso solo es por teoría de conjunto, ¿verdad? Que se dan esas, esas propiedades sobre uniones de imágenes de funciones, ¿verdad? Con solo el hecho de que sea función y se consideren imágenes o preimágenes, ¿verdad? O imágenes inversas que se les llaman también de conjuntos, pues se cumplen esas propiedades relacionadas con uniones. Hay algunas propiedades relacionadas con intersecciones, complementos y cosas así, ¿no? Ok, nos vamos a quedar entonces aquí por hoy. Noten que con eso pues terminamos el capítulo, ¿verdad? Vamos a hacer pues otras pruebas sobre esto. Noten que estos capítulos, algunos porque yo los he cortado, ¿verdad? No hemos visto todo lo del capítulo. Otros porque como este no es tan largo, ¿verdad? Entonces hemos estado como haciendo una prueba cada semana, ¿verdad? En algunos capítulos nos tuvimos más, entonces pues nos tomamos más de una semana. Y entonces lo más seguro es que pues la siguiente semana hablemos de este capítulo 11 y hagamos otra prueba de este capítulo 11. Hasta ahora llevamos, veamos cómo estamos ahí en la plataforma. Creo que vamos por las 7, ¿verdad? Entonces vamos a quedar con 9 al final, creo, ¿verdad? Hasta ahora llevamos 6. De hecho, según el aviso que les puse, mañana haríamos la 7, ¿verdad? Prueba 7. Sobre el capítulo 9, viernes 3 de diciembre, ¿verdad? Sí, mañana. Pues según el ritmo, la siguiente prueba de repente el otro viernes, ¿verdad? 10 sobre el capítulo 10, que es lo que estamos haciendo ahorita, y probablemente terminemos aquí, ¿verdad? Bueno, voy a ver cómo están las fechas en el calendario de la UNA
para ver si aquí no está muy apretado o qué. Si queda muy apretado, pues voy a ver que de repente me toque cortar ahí algo de este capítulo también. Pero entonces ahí proyectando, ¿verdad? Aparentemente vamos a llegar hasta 9 pruebas. Y después también recuerden que según les planteaba aquí en el sílabo, ¿verdad? Al inicio les dije que también vamos a hacer reposiciones, ¿verdad? Entonces tenemos, por eso les digo que voy a ver el calendario. Dependiendo de eso, pues tenemos que hacer reposiciones, ¿verdad? Pueden reponer a lo más las dos pruebas más bajas que hayan hecho, ¿verdad? Cualquiera, ¿verdad? Y sin necesidad de justificar por qué no las hicieron, ¿no? No sé si tienen alguna consulta sobre eso de cómo estamos ya, porque ya estamos terminando, ¿verdad? Prácticamente. ¿Tienen alguna consulta sobre eso? O bueno, sobre lo que hablamos hoy también. ¿Para cuándo más o menos la Repoli? Pues dependiendo, como les digo, ahorita voy a ver el calendario. Probablemente si el 17 todavía está dentro de los días de hábiles, puede ser que ahí hagamos esa prueba 9. Si no, pues solo de repente les dé una reunión sobre ese capítulo y la hagamos un poco antes, ¿verdad? De manera que quizás puede ser que este sea el último día de clases y de todo, ¿verdad? Y que aquí entonces hagamos las reposiciones, ¿verdad? Y como estas se revisan automático, pues no hay problema con que me vaya a estar mucho revisando algo, ¿verdad? Que eso sí lo tiene uno cuando está en clases presenciales, que deja un poco de tiempo porque hay que revisar un montón de cosas, ¿verdad? Pero así como las tengo acá, pues se revisan automáticamente, entonces no hay tanto problema con el tiempo. Entonces, yo, según veo, vamos a ir terminando aquí, ¿verdad? Como el 17, ¿no? Ok. Ok. ¿Y estructura 2 la va a dar usted o no? Pues yo la he dado varias veces, pero últimamente casi solo he estado dando esta. No sé quién ha estado la dos, entonces ahí depende ya no tanto de mí, sino del jefe de departamento y del coordinador de la carrera. De ellos depende ahí a quién le asignan estructuras 2. Lo ideal sería que conmigo, ¿verdad? Y yo de hecho les recomiendo que si no, le comiencen diciendo a su profesor que ustedes solo hablaron de teoría de grupo en estructuras 1, porque hay profesores que asumen que solo les dieron un poquito de grupos y que solo les dieron un poquito de anillos, y entonces se pasan a otras cosas asumiendo que ustedes ya saben de los dos, ¿verdad? Entonces, es bueno, ¿verdad?, decir de entrada que ustedes solo hablaron de grupos en estructuras 1, ¿verdad? Para que no vayan a tener problemas. Y aunque todo esto realmente se parece a lo que hemos estado haciendo aquí, pero pues hay que verlo de verdad, ¿verdad? Para poder avanzar a una clase que me pidan ya un anillo cumple tal cosa, ¿verdad? Pues uno tiene que por lo menos saber, ¿verdad? Que es un anillo. Así que la verdad no sé si yo voy a continuar ahí con la siguiente clase. Vamos a ver. Ok, Bueno, pues gracias. nos vemos entonces.